Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, faltan 20 días para la elección, para que asuma el nuevo presidente, ¿no? Yo en términos generales, y alguna vez me han criticado, no soy de hacer pronósticos, digamos, apocalípticos, ni hacer afirmaciones como si fuera el futuro estuviese revestido de certidumbre. Sin embargo, digamos, en esta oportunidad quiero confesar que tengo algunos temores, digamos, algunas dudas. Como bien vos dijiste, todavía no se sabe bien cuál va a ser la estrategia económica. Hay ciertas declaraciones contradictorias. Y aunque parezca razonable que el presidente que va a asumir el día 10 no dé a conocer todavía su equipo económico, sería interesante que entre la gente que está trabajando hubiese un poco más de mirada homogénea sobre el diagnóstico con el cual se van a encontrar. Te confieso que escuchando a las distintas personas que opinan, a Culfas, a Pese, que parece que va al Central, o a Nielsen, me da la impresión que Nielsen tuvo una frase que me hizo pensar de que va a ser ministro. Cuando dijo, bueno, el primer camión que se nos viene encima es el tema de la deuda, es la sensación de alguien que dice, bueno, ahí vamos a tener que hacer algo. Pero bueno, de todos modos, todavía eso no se conoce. Y me da la impresión que el presidente electo se mueve en un terreno, hasta ahora, yo diría el de las relaciones internacionales, opinando sobre el tema de Bolivia, o discutiendo con Bolsonaro, opinando sobre Chile, o haciendo afirmaciones respecto del funcionamiento institucional en Venezuela. Digo, en ese además, perdóname, Alfredo, pero además incorporando a gobernar a todo el mundo, a la CGT, a las organizaciones, un poco más al Papa, es decir, todos van a gobernar. Sí. Es decir, eso es lo que llama la atención y que, digamos, asiste un poco, ratifica un poco tu preocupación. Bueno, y eso lo que hace es, me parece, mostrar más nítidamente que no hay digamos, un discurso sobre lo económico que vendrá. Opinamos de cuestiones internacionales, probablemente asumiendo cierto riesgo, porque tener a lo mejor una posición como la que ha adoptado en el caso de Bolivia, por ejemplo, quizás le genera un problema con los Estados Unidos, que son necesariamente una opinión muy importante cuando tengamos que negociar con el Fondo Monetario. Pero es como si la economía hubiese quedado de lado en este periodo, ¿no? Esa es la impresión. Y quizá tiene que ver con algo que hemos dicho siempre, que es que cuando el tipo de cambio está más o menos tranquilo, hay mucha gente que cree que ya no hay más problemas. De hecho, el tipo de cambio está tranquilo porque cuando pasaste, pone una restricción de $200, 1 millón de personas que compraban en promedio, digamos, $1.500 por mes, no compran más, no pueden comprar más. Y entonces lo que sucede, aunque, digamos, no ocupa mucho espacio en los medios, es que el Banco Central ya lleva comprado más o menos $1.500 millones. Ahora, la pregunta entonces es, bueno, ¿y cómo va a seguir eso? Porque en realidad, cuando el Banco Central compra, además, tiene que entregar pesos a cambio de eso. De hecho, el informe monetario del Central muestra que hay una modificación en la idea del Banco Central con relación a la base monetaria. Y de hecho, desde que comenzó este proceso post-paso, ha habido una expansión, digamos, por compra de dólares, digo, más o menos equivalente a un 12% de la base monetaria. De manera tal que la pregunta es, bueno, esto así, que mucha gente puede pensar que está todo bastante tranquilo, es obviamente que no es una situación estable a largo plazo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que va a suceder con esa cantidad de dinero adicional? Bueno, uno puede pensar, va a aumentar un poco el consumo, va a bajar la tasa de interés a lo mejor y puede alentar un poquito la inversión, pero eso no es una cosa que sea sostenible y lo más probable es que pueda impactar sobre el nivel general de precios. Ahora, dentro de un rato, nosotros estamos grabando la siesta, se va a conocer el índice de precios de los mayoristas y de la construcción, y ahí vamos a ver cómo impactar la modificación cambiaria. Muchos de los insumos de la construcción, las listas de precios están en dólares, en particular la parte de los hierros. Pero, digo, eso me parece que hay una cierta inconsciencia de cuál es el paso siguiente. ¿Qué sé yo? En materia del tipo de cambio, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Va a tratar de mantener la situación actual, que parece complejo mantener una restricción a la compra de moneda extranjera como esta? Durante mucho tiempo da lugar a que aparezcan otros mecanismos. ¿Va a devaluar? Porque el gobierno ha sugerido
que el tema fiscal va a resolverlo probablemente con un aumento de impuestos, por ejemplo, de retenciones. Probablemente el gobierno piensa que no le hace falta aumentar el porcentaje de retenciones si devalúa fuertemente. Si yo llevo el dólar de 60 a 80, bueno, voy a recaudar más por retenciones con el nivel de alícuota vigente. Pero bueno, tomar una decisión de ese tipo, una nueva devaluación, puede servir para muchas cosas, menos para licuar el gasto público, porque aproximadamente 60% del gasto público está indexado. Por otra parte, eso impactaría sobre el nivel de salarios y eso está un poquito en contradicción con la idea del presidente electo, del doctor Fernández, de decir, bueno, vamos a tratar de mejorar el nivel salarial. Vamos a tratar de poner, la expresión que se está usando es decir, poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Es que ahí hay como una contradicción, diría yo, de objetivos. La otra opción es decir, bueno, desdoblemos el mercado cambiario. Hay quien ha sugerido que desdoblando el mercado cambiario, en realidad dejando por el lado de un dólar financiero todo lo que es turismo y transacciones financieras y dejando el dólar comercial para las operaciones de exportación e importaciones, eso va a morigerar el impacto sobre el nivel de precio. Mi impresión personal es que cualquier modificación que haya del tipo de cambio cada vez pasa más rápido a precios. Así es. Y entre otras cosas, porque ahí lo que hay que seguir con mucho cuidado es qué ocurre con la demanda de dinero doméstico. La discusión que deberíamos tener... Perdóname, ese creo que el paredón no es la deuda. El paredón es precisamente ese. Bueno, ese es un problema grave. Ese es el primero. Ese es un problema grave. El primero que tiene. Y te digo más, el presidente debería estar preocupado más por si hay una ballena o un prócer en los billetes. Debería estar preocupado porque los billetes valgan, porque uno de los problemas graves con los cuales va a tener que lidiar es que tenemos un nivel de demanda de dinero muy baja. Para que nos entiendan bien, si yo tengo demanda de dinero baja, quiere decir que no quiero tener los pesos, que me los saco de encima, y cuando me los saco de encima, eso van a buscar un activo que supuestamente me va a resguardar más el valor del dinero, como puede ser el dólar, que ahora lo tengo restringido, porque no puedo ir a comprar más de $200, o va a ir a buscar en operaciones de activos que permitan esto. En ese contexto, obviamente, los pequeños inversores son los más perjudicados, porque los grandes tienen otros mecanismos a través del mercado de valores, pero digo, me parece que ahí hay como una falta de presentación de un buen diagnóstico. No digo que den los nombres de quienes van a ser. Lo que sucede es que cuando uno da nombres que a priori uno conoce que tienen un diagnóstico distinto sobre la realidad económica, empieza a tener ciertas sospechas de que puede haber tensiones internas en el elenco gobernante que, por supuesto, no son nada... Más de lo mismo de lo que sucedió a Macri, exactamente lo mismo. Sí, yo lo que sí espero que este gobierno no haga lo que hizo Macri de decir que era fácil bajar la inflación. Sí. Porque en realidad eso generó una especie de ilusión que terminó. Fíjate vos que en los 4 años de Macri asumió con el país en default, con cepo, como se le llama a la restricción de moneda doméstica, a la compra. Y logró el milagro en 4 años de salir de eso y de volver a entrar. Claro. Y va a entregar una situación que, por supuesto que no es exactamente la misma de diciembre de 2015. Alguien en defensa del gobierno podría decir, mire, cuando asumimos las tarifas de los servicios públicos no cubrían el 10% de su costo. Así es. Y ahora, a pesar de que las han congelado, bueno, están un poco mejor. Alguien podría decir, la estructura de precios relativos está un poco más ordenada. El gasto público está un poco más ordenado. Pero hay un recorrido largo por delante que me da cierto temor. Yo suscribo tu temor, y lo suscribo porque, me da la impresión de que Alberto Fernández debería ser mucho más cauto, mucho más mesurado y mucho más prudente. Mirá, ayer Alejandro Borstein, en su columna de Clarín, tiene una frase muy cortita. Vos no te podés pelear con el que te presta la plata, Trump, y con el que te compra la mercadería, Bolsonaro. ¿Me entendés? Creo que esa definición es concreta. Bueno, podés porque tenés que asumir una responsabilidad ideológica de decir que en Bolivia hubo un golpe y de que Piñera es un dictador. Para quedar bien con la militancia kirchnerista, con la militancia que le pertenece a Cristina Fernández de Kirchner, arriesgando inclusive la posibilidad de ese paredón que vos decías, la deuda, que dice Nielsen, la deuda, para poder conciliar algún tipo de
argumento para poder arreglar el día de mañana. Mira, yo te digo, aunque no nos peleemos con el que nos presta y aunque no nos peleemos con el que nos compra, la situación es lo suficientemente compleja como para desear fervientemente que tengan un buen diagnóstico para claro, pero el los problema de problemas. diagnóstico depende también de, digamos, del rol que le vayan a dar a la economía. No, sin duda. Porque vos decías una cosa muy interesante. Queremos saber quiénes son los tipos que la van a manejar. Por ahora se está comentando, a ver, la transición dice que le van a dejar papeles, porque parece ser que ni la transición, volvemos a la misma época de Macri y Cristina Fernández de Kirchner, le van a dejar el bastón y los papeles para que se arreglen. ¿Entendés? Sí, O sea, lo que pasa esto es que, no es serio, lo que Alfredo. pasa es que da la impresión No es que serio. siguieran, tanto el gobierno, digo, ¿no? Que Sí, tanto por este supuesto. gobierno como el que viene, da la impresión que siguieran en campaña, ¿no? Exactamente. Y ese es el error. Por eso yo hablo de la falta de responsabilidad, de la ignorancia de la dirigencia política, del estado actual que está viviendo el país, de la inminencia de riesgo que tiene el país, y suscribo de nuevo tu temor. Parece ser que nadie se da cuenta. O sea, lo han tomado muy de soslayo o sin la responsabilidad que tienen. Bueno, todavía tenemos 20 días y todos los moribundos tienen vida. No recuerdo cómo era la frase del Chino Balbi. Pero bueno, iremos viendo. El martes que viene, como va a ser el último programa antes del cambio, creo yo, Sí. o el siguiente, Sí. vamos a hacer una especie de balance mirando las principales variables macroeconómicas de cuando asumió Macri a cuando se fue.